¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, Dice, buenos licenciado. días. Buenos días, dice. Buenos días, Buenos días, dice. Buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días, licen. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. Esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, presentar documentos, actas, certificados, cédulas, si nos hace falta en la institución, ¿no? De igual manera, pues, tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes. Sí, recordemos que ya estamos en tercero y obviamente pues tenemos que tener todo al día, ¿no? Tareas, actividades, no solamente con mi materia, sino con las demás materias. De igual manera, pues, estar pendientes a los compañeros nuevos, especialmente en las clases grabadas, ¿no? Ok, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de la crisis en los 80 en América Latina, ¿no? Prácticamente vamos a repasar cómo fue que la crisis realmente afectó a la mayoría de los países, pero sobre todo también vamos a identificar la época de bonanza que logró tener América Latina a raíz directamente de la Segunda Guerra Mundial, en donde la mayoría de los países en el mundo prácticamente quedaron destruidos y sus economías prácticamente quedaron estancadas, ¿no? Muy bien, vamos a la primera presentación. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Mónica Poveda, por favor? Crisis en los 80. Buenos días, licenciado. Crisis en los Muy buenos 80 en días. Latinoamérica. A fines de los 70, los países latinoamericanos también llegaron a desarrollar una importante diversificación de sus mercados. En 1975, las economías de mercados más desarrollados eran el destino del 65% de las exportaciones de materia prima de la región, del 80% de sus minerales y del 72% de exportaciones de energéticos. 10 años más tarde, los números en porcentajes eran de 54, 65 y 71% respectivamente entre las naciones desarrolladas. Japón emergió como uno de los principales nuevos clientes para los minerales, especialmente cobre, hierro, bauxita de Latinoamérica. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, Díaz. Ahora, si bien es cierto, en los 70 como tal, prácticamente, ¿no? Nosotros tuvimos una época sumamente rentable, ya que nuestras exportaciones, nuestra economía para los años de 1975 creció hasta en un 65%, ¿no? Especialmente en la exportación de recursos energéticos. Aquí también podemos manifestar que se aumentó prácticamente al 80% en minerales, el 72% en recursos y además de ello, con el pasar del tiempo, si hablamos de 10 añitos más, nuestras exportaciones prácticamente aumentaron drásticamente, ¿no? Sobre todo, directamente que nuestro comercio también era bastante demandado por las potencias europeas, ¿no? Recordemos que prácticamente la mayoría de los países en el mundo estaban en un proceso de reconstrucción, ¿no? Ya que prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de las economías, empresas, industrias en el mundo quedaron totalmente detenidas, ¿no? Obviamente que fueron afectados los países que vencieron y también los países que fueron derrotados como tal, ¿no? Por ende, directamente para mejorar o restablecer sus economías, prácticamente tuvieron la necesidad de comercializar con los productos de América Latina, ¿no? Obviamente, pues los productos que nosotros más comercializábamos era el cobre, el hierro y la bauxita en general, ¿no? Y por ende, pues en el mercado europeo tenía bastante aceptación. Los consumidores prácticamente ofrecían grandes precios en el caso de los productos y los países europeos como tal necesitaban de estos materiales para fortalecer su economía
y reestructurarse, ¿no? Por ende, pues, nuestros productos tenían una condición económica sumamente viable, sumamente rentable, y los ingresos prácticamente eran sumamente amplios en el continente americano, ¿no? Muy bien, vamos a la siguiente presentación. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien, ¿me ayuda, por favor, la señorita Olga Margot, por favor? Licenciado, creo que se le acabó el internet a Olguito. ¿Se le acabó el internet? ¿Será? Sí, Parece licenciado. que, Ajá. parece que sí. Sí, tuvo la compañera, pero Parece que ese nos fue. Muy bien. Bueno, mientras tanto, nos ayuda la señorita Blanca Lucila, por favor. Buenos días, licenciado. Crisis en los 80 en Latinoamérica. El declive en importancia del peso de los países más desarrollados como mercados concentrados de destino de las exportaciones de la región contrastó con la ampliación de nuevos mercados demandantes de la ex Unión Soviética, de Europa del Este y otras naciones en desarrollo, especialmente en Asia. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, nuestro mercado prácticamente creció sumamente grande en el mercado europeo, en la ex Unión Soviética, Europa del Este y algunos mercados en Asia como tal, ¿no? Si bien es cierto, nuestras exportaciones prácticamente se ampliaron muy bien, no teníamos lo que son limitaciones, además de eso teníamos bastantes consumidores como tal, ¿no? Por ende, pues, nuestros recursos tenían un valor sumamente amplio, sumamente grande, sumamente estable en su momento, y también directamente los mercados europeos estaban muy ansiosos de comprar lo que son todos estos productos, ¿no? Obviamente con la finalidad de que sus empresas y sus industrias prácticamente lograran resurgir, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente todos los recursos pasaron a ser o estar directamente en manos del ejército en general, ¿no? Y por ende, pues, una vez terminada la guerra, las empresas y las industrias necesitaban recursos directamente para volver a funcionar. Vamos, siguiente presentación. Me ayuda, por favor, la señorita Alegría Armijos, por favor. crisis en los 80 en Latinoamérica. Términos de la composición de los productos primarios, objeto de exportación desde 1960, la característica más notoria fue el rápido crecimiento de la línea de energéticos, lo que se debió básicamente a la consolidación de México y de Venezuela, y hasta cierto punto de Ecuador, como los principales exportadores petroleros de América Latina. La proporción de exportación debido a los energéticos casi se duplicó entre 1970, 26%, y 1980, 48%. No obstante, las exportaciones de productos del sector primario por parte de la región continuarán manteniendo un bajo nivel de valor agregado. Excelente, señorita, muchísimas gracias, 10. Muy bien. Prácticamente, ¿no? Nosotros podemos establecer que la exportación de los años de 1960 prácticamente tuvo un crecimiento sumamente amplio en la línea de los recursos energéticos, ¿no? Y eso también permitió, en este caso, de que el territorio mexicano en su momento y de Venezuela y hasta cierto punto en Ecuador lograron tener un crecimiento sumamente estable, ¿no? Ya que se empezó a encontrar lo que son los pozos petroleros y eso obviamente dio un crédito, dio lo que es un rédito sumamente amplio
para estas economías y obviamente pues los mercados europeos pedían constantemente tanto los recursos energéticos como ahora bien prácticamente el petróleo en general, ¿no? Por ende se fueron encontrando pozos petroleros y los países poco a poco empezaron a recibir más ingresos por estos productos, ¿no? E inclusive se establece que en los años de 1970 y 80 se duplicó lo que son las exportaciones de los recursos como tal, ¿no? Obviamente, pues nuestros ingresos eran sumamente amplios, sumamente altos, y ahí se establece que estábamos en condiciones de acceder a lo que se conoce como vías de desarrollo como tal, ¿no? Pero en fin, la mala administración prácticamente de las autoridades no permitieron directamente encarrilarnos, en este caso, en las vías de desarrollo, ¿no? Pero en fin, dentro de esos años prácticamente nuestros ingresos eran sumamente amplios, ¿no? Y sobre todo directamente se dio paso al colocar un valor agregado a cada uno de estos recursos como tal, ¿no? Y como las potencias europeas, que obviamente estaban en un proceso de recuperación, prácticamente tuvieron que pagar lo que son grandes cantidades, tuvieron que pagar lo que son grandes exportaciones, pero no solamente a estos países, sino también a la mayoría de los países, tanto de América Central como de América del Sur, que en aquel entonces prácticamente se habían convertido en el único continente en proveerles de recursos en general, ¿no? Entonces, los países europeos, Alemania, Francia, mercados asiáticos prácticamente empezaron a comercializar estos productos como tal, ¿no? Sin embargo, aquí también se dio lo que es un crecimiento sumamente grande por parte de Japón, lo que obviamente los recursos energéticos que nosotros exportábamos a mayor cantidad también fue disminuyendo, ¿no? Ya que Japón poco a poco empezó a fortalecerse como potencia y los recursos que nosotros teníamos prácticamente ellos ya los habían estado desarrollando de la mejor manera, ¿no? Y empezó a tener nuestra decadencia debido a que directamente los países europeos se iban recuperando, ¿no? Muy bien, vamos a la siguiente presentación. ¿Me ayuda, por favor, el señor? Se dicen. Hola, señorita, estamos ahí, señorita Olga, tal vez. Sí, licenciado. Por favor. Está por acá que se va la luz y viene la luz. Bueno, es necesario subrayar dentro de las principales características económicas de América Latina luego de 1980 que la crisis que comenzó a principios de esa década estableció un periodo particularmente complejo en las economías de la región que requirió la aplicación de ajustes macroeconómicos. La mayoría de los países latinoamericanos se vio forzada a llevar a cabo dichos ajustes con el propósito de crear mayor estabilidad macroeconómica, lo que a su vez permitiría una mejor inserción en el mercado internacional y un crecimiento económico sostenible. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, Díez. Ahora, si bien es cierto, prácticamente, ¿no? Empezó la economía de los países latinoamericanos a detenerse directamente por el crecimiento que poco a poco estaban teniendo los europeos, ¿no? Lo que directamente no logró manejar lo que es una buena estabilidad política y poco a poco el crecimiento, que en este caso lo tenían, básicamente se volvió inestable como tal, ¿no? Ya que directamente se estaban insertando al mercado europeo, estaban directamente comercializando los productos. Sin embargo, no mantenían lo que es una economía bastante viable, lo que evitó directamente que ellos, en este caso, lograran mantenerse en esa economía, pero además de ello, el tratar de que las potencias europeas prácticamente no lograran recuperarse, ¿no? Entonces, aquí directamente, cuando los europeos empiezan a recuperarse, cuando su economía empieza a mejorar, cuando las tasas de exportación daban lo que es un beneficio, poco a poco nuestros productos empezaron a decaer, ¿no? Y eventualmente los países prácticamente empezaron a tratar de colocar lo que son reformas económicas, el tratar directamente de mejorarlas, pero sin embargo no lograron establecerlas, ya que directamente empezaron a tener un déficit, ¿no? Y de ahí empiezan, en ese caso, a generar o a pedir lo que son préstamos y que nosotros lo conocemos como la deuda externa. Por ejemplo, al día de hoy, ¿será que nosotros ya pagamos toda nuestra deuda externa?
No, licenciado. No, Seguimos debiendo bastante. no, licenciado. Excelente, muy bien. Si bien es cierto, pues algunos expertos establecen de que la deuda externa es una deuda interminable. Otros expertos manifiestan prácticamente que nosotros estamos endeudados de aquí para la tercera generación de nuestros familiares. Entonces, es decir, que nuestra deuda es sumamente grande y es sumamente amplia como tal, ¿no? Entonces, la mayoría de los países latinoamericanos, por tratar directamente de mantener sus economías a raíz del crecimiento de los europeos, empezaron a pedir créditos, ¿no? Empezaron directamente a pedir lo que se conoce como deudas sumamente amplias y en el mejor de los casos, por decirlo así, para los europeos, prácticamente eran deudas interminables, ¿no? Y eso empezó a limitar bastante a nuestra economía, ya que todos los ingresos que nosotros podíamos tener prácticamente se iban a la cancelación de las deudas, ¿no? Y de ahí empezó una decadencia sumamente fuerte para la mayoría de los países de Latinoamérica. Ahora nos vamos a las características económicas que se trataron de imponer dentro de aquellos años. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor? Regáleme un segundito. La señorita Jennifer Isolina, por favor. Buenos días. Características económicas. Los cambios del ajuste hicieron énfasis en la política económica, en los compromisos de los gobiernos a mantener la continuidad de los programas de reforma y el hecho de que muchos de los cambios en varias naciones dependieron al final de la mejora en las condiciones económicas internacionales. El factor más visible de la crisis dentro de las condiciones domésticas de las naciones fue la deuda externa. Entre 1978 y 1981, la religión cosechó los beneficios de una mejora en los términos de intercambio del mercado internacional, para sus exportaciones y de una generosa dotación de créditos internacionales, especialmente por parte del sector privado. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, los gobiernos prácticamente, ¿no? Trataron con reformas económicas, trataron directamente con negociaciones, empezaron directamente a condicionar los productos con la finalidad directamente de que sus economías mejoren, ¿no? Sin embargo, aquí también lo que es una decadencia fue que las exportaciones empezaron pues a decaer, ¿no? Ya no directamente los consumidores europeos pedían productos del continente americano, sino más bien ellos los trabajaban, comercializaban directamente con mercados asiáticos y poco a poco nuestros réditos iban disminuyendo como tal, ¿no? Y aquí directamente el sector que más beneficio logró tener fue el sector privado como tal, ¿no? Ya que prácticamente se organizaban con bancos internacionales en donde prácticamente ellos generaban lo que son el dinero de los préstamos para que los países prácticamente lograran, en este caso, endeudarse como tal, ¿no? Entonces, eran cuestiones sumamente complicadas, sumamente difíciles, en donde prácticamente los países empezaron a tener lo que es esta gran crisis y sobre todo una inestabilidad en la economía como tal, ¿no? Entonces, la deuda externa en este caso fue creciendo, nosotros seguimos pidiendo créditos y los intereses eran sumamente altos, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros vamos al banco a solicitar, pongamos un crédito de unos $10,000, ¿cuánto de interés nosotros tenemos que cancelar a ese valor? Depende de la tasa de la cooperativa o el banco, pero creo que es del 18 y el 15%. 18, 15%. Muy bien, pongamos que sea 10,000 para unos 5 años, por darles un ejemplo. ¿Cuánto terminaríamos cancelando más o menos? Unos 14 más o menos, unos 14.000. Excelente, muy bien, 14 a 15, ¿no? Entonces, miren, realmente los intereses, bueno, en el caso directamente de los bancos al día de hoy,
mantienen lo que son tasas un poquito amplias, altas, ¿no? Ahora, colocándolos en ese valor, si nosotros colocamos valores a millones, realmente las condiciones son muy altas y eso directamente dificulta que nosotros podamos cancelar valores sumamente amplios, ¿no? Muy bien, vamos a la siguiente presentación. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? A ver, regálenme un segundito. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Andrea? Buenos días, licenciado. Características Excelente. económicas. Estas condiciones posibilitaron que la región implementara políticas económicas expansivas, las cuales a su vez hicieron que 11 países latinoamericanos mantuvieran tasas de crecimiento económico por arriba de 4%. En la mayoría de los casos empeoró. Estos logros se vieron acompañados de un excesivo déficit en las balanzas de pagos. Como resultado de ello, 15 países llegaron a tener un déficit en las cuentas corrientes que sobrepasaban el 4% de su PIB. Y en 10 de esos casos, el déficit llegó a estar sobre el 5% del PIB. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Entonces, miren, prácticamente, ¿no? Los 11 países latinoamericanos que estábamos con una tasa de crecimiento por arriba de 4%, estábamos, en este caso, mejorando bastante, ¿no? Sin embargo, aquí directamente empezamos a tener lo que son las deudas, empezamos a tener un déficit financiero y eventualmente todo decayó, ¿no? Por ende, el Producto Interno Bruto que nosotros conocemos cayó por debajo del 5% de las exportaciones, ¿no? Entonces, era una condición sumamente difícil, ya que todos los ingresos que nosotros teníamos prácticamente eran para pagar las deudas, ¿no? Inclusive lo hacemos hasta el día de hoy. Por ende, directamente los bancos internacionales acceden a los créditos, obviamente, pues en base a los recursos que nosotros podamos tener y la condición económica en la cual nosotros podemos cancelar, ¿no? Entonces, por millones, si pedimos 1.000 millones, 200 millones, realmente el interés es sumamente amplio y el tiempo para cancelar, en este caso, sobrepasan los 20, 30, hasta 50 años, ¿no? Muy bien, países latinoamericanos y el Caribe. ¿Me ayuda, por favor, el señor Byron Fernando? Buenos días con todos, buenos días, licenciado. Buenos Países días. latinoamericanos y caribeños. A estos aspectos deben agregarse los correspondientes a los métodos de liberalización financiera, los cuales mantuvieron las tasas de interés muy altas durante prolongados periodos de tiempo, afectando de esta manera la información de capital, la formación de capital de inversión directa en los países. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, 10. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos establecer, ¿no?, que los países americanos, caribeños, de igual manera, empezamos a tener lo que son deudas sumamente difíciles de cancelar, ¿no? A ellos directamente se suscitan lo que son problemas internos, como la corrupción, la delincuencia, el narcotráfico, los maltratos de los recursos, y eso eventualmente no permite que nuestras condiciones económicas tengan un crecimiento muy bueno a raíz directamente de la deuda externa, ¿no? Que si bien es cierto, después de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente tuvimos nuestro auge, ya que la mayoría de los países, en este caso, estuvieron con economías sumamente detenidas, ¿no? Lo que directamente podía ser viable era que nosotros establezcamos, perdón, lo que son medidas económicas viables, rentables, y en ese caso generar lo que son productos para que las potencias europeas como tal nos dieran una mejor inserción y además de ello directamente contar con la explotación de los recursos de la mejor manera, ¿no? Ahora, vamos a determinar cómo fueron las consecuencias de los países a raíz de la Segunda Guerra Mundial. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Ángela María? ¿Estamos ahí?
Señorita Ángela María Sotomayor. No, no estamos muy bien, sin nota. ¿Me ayuda, por favor, el señor David Alejandro? Con mucho gusto. La Segunda Guerra Mundial. En términos de empleo, resultó evidente que luego de la Segunda Guerra Mundial, Latinoamérica alcanzó aceptables niveles de crecimiento, que se tradujeron en crecimiento ocupacional, con tasas de aumento que llegaron incluso a cifras del 22.5% anual. La rápida urbanización influyó para que el empleo en el sector agrícola pasara del 55% en 1950 al 32% en 1980. El número de empleos creados por el sector formal urbano para absorber los aumentos anuales de la población económicamente activa, que buscaba integrarse a los mercados de trabajo. La tasa de subutilización de recursos humanos, desempleo abierto, más subdesempleo y ocupaciones temporales en el sector informal. Se mantuvo en aproximadamente el 30% en los mejores casos. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Entonces, bien, prácticamente en la Segunda Guerra Mundial, sí, nuestras condiciones económicas eran sumamente buenas, sumamente estables y que directamente permitieron, en la mayoría de los casos, a que los países europeos se lograran recuperar, ¿no? Y de ahí directamente, pues, mantener sus economías, establecer lo que son parámetros, reformas económicas, explotar los recursos de la mejor manera, y ellos directamente han logrado recuperarse sumamente rápido, ¿no? Si hablamos un ejemplo claro, pues, de Japón, que prácticamente fue el que más afectaciones tuvo por la Segunda Guerra Mundial, pero a pesar de ello, en 15, 30, 20, 10, 15, 20, 30 años, prácticamente su economía se despuntó, ¿no? Y hasta el día de hoy, pues, sigue siendo un país bastante desarrollado y mantiene una de las economías más importantes del mundo como tal, ¿no? Esperemos que en algún momento nosotros también logremos obtener lo que es una economía rentable, una economía viable y sobre todo, pues, nos ayude a mejorar nuestras condiciones de vida, ¿ok? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Sí, no, excelente, muy bien. Nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. Como actividad, les voy a compartir lo que es un pequeño video por la parte de anuncios para que ustedes lo puedan revisar, ¿ok? Les van a enviar lo que es al canal de YouTube, pueden dar me gusta, pueden compartir, excelente. Y abajito les va a salir lo que es la opción de comentarios y ahí vamos a hacer un pequeño resumen de 3 líneas nada más, ¿no? Mirando muy bien ortografía, tildes, comas y lo vamos a hacer hasta la siguiente semana, ¿sí? En la tardecita ya les va a publicar Canvas para que ustedes lo puedan revisar, ¿ok? De mi parte, chicos, un Licenciado, bonito perdón día, que le se cuidan interrumpa, yo tengo mucho. una pregunta.